Hola, somos el equipo 1 y a continuación analizaremos la obra titulada La casa de Adela. Si no hay máxima protección, refugio, amparo, ¿qué tipo de casa es? Sin embargo, la escritora Mariana Enríquez nos cuenta en esta historia de que la casa es un abismo, un espacio de vida inerte que es destrozada por alguien. El horror medular descrito por una niña es aterrador y está más allá del alcance de nuestro pensamiento, pero el miedo es más rápido y las fuerzas del mal están en la casa de Adela. Adela es una chica monstruo. En concreto, esta rareza viene dada por lo anormal de su cuerpo, ya que nació sin un brazo. ¿Y cómo lo perciben los demás? Muchos niños dijeron que la contratarían en el circo y que estaban seguros de que su foto estaba en los libros de medicina. La historia de cómo perdió el brazo izquierdo y por qué tenía un pequeño bulto inútil debajo del hombro es reveladora. Luchando por una posición real, Adela cuenta una historia cruel y bárbara, negando la forma genética de sus padres de este fenómeno. Una de estas historias es que un Doberman negro llamado Infierno se lo había arrancado cuando ella era un bebé. Enríquez crea una atmósfera aterradora. Muchas veces las imágenes que circulan son fascinantes artilugios que nos hacen vulnerables a los escalofríos, pero también esconden la verdadera fuente del miedo. En resumen, el horror aquí funciona en gran medida a través de la situación de pistas y hábilmente dispuestas en la bandeja de la realidad, mientras que las pistas mantienen su racionalidad. Por supuesto, la sutileza se abandona en la hora del martirio, y cabe destacar que Enríquez no descuidó los detalles ni la rigidez. La casa de Adela. De Mariana Enríquez. La historia empieza con una niña describiendo a Adela y que ella y su hermano mayor se volvieron amigos de ella. Se decía que su hermano y Adela salían. Se volvieron muy unidos porque empezaron a ver películas de terror juntos. La protagonista cuenta que a ella no la dejaban ver las películas de terror. Un día pasaron por una casa fea, abandonada, y la madre saltó del miedo. Adela y el hermano mayor querían entrar. Se morían por descubrir qué había dentro de la casa. Una noche lo hicieron. El hermano había llevado sus herramientas para abrir la puerta, pero cuando llegaron, Adela solo la empujó y la puerta se abrió. Entraron. La casa era horrible. Caminaban y parecía que no tenía fin, que los cuartos no terminaban. En una, la protagonista va a un estante. El primer cajón habían uñas. En el segundo encuentra dientes. Y cuando está a punto de ver el tercero, la luz se apaga. La protagonista se quería ir. En eso parecía que llegaba alguien. La policía, o no se sabe. Y con una luz alumbraban cosas sin sentido. Entonces, cuando están a punto de salir, no encuentran a Adela. Gritan su nombre y ella responde. Había entrado a un cuarto y cuando están a punto de entrar, se cierra la puerta. El hermano mayor vuelve a la puerta de inicio para buscar las herramientas. Y cuando llegan, ven que las herramientas estaban afuera, tiradas, como si alguien las hubiese sacado. Vuelve a entrar a la casa e intenta abrir, pero es imposible. Al día siguiente, todo esto se vuelve un caso. Adela había desaparecido. Los policías o investigadores fueron a ver y descubrieron que la casa no era más que una casa.
no había ni una sola habitación. Entonces, ¿cómo pudo haber desaparecido Adela? ¿O se pudo cerrar la puerta de ese cuarto? Años más tarde, el hermano mayor se suicida, sin dejar ni una nota, tirándose en las vías del tren, y la chica ya no es capaz de ver ni una película de terror, sino tiene que tomar pastillas. La gente escribe grafitis en esa casa, incluso escriben: aquí se encuentra Adela. Y la que narra la historia dice que sí, pues ahí sí se encuentra Adela. El relato La casa de Adela sitúa al lector ante el locus de la casa abandonada Cronótopo, del castillo gótico del siglo XVIII y espacio de creación de lo siniestro. Dos oraciones concentran las características del gótico. El galpón oculta las sombras y la casa es una máscara, son una síntesis del tiempo, del misterio, de la oscuridad, y ponen sobre el tapete una problemática que la literatura develó. El juego entre lo aparente y lo oculto demuestra la imposibilidad de aprehender la realidad. En el relato no solo se lee lo gótico, sino que este es su tema principal. Allí están sus fundamentos y una condición que le es esencial. Su tesis es que el gótico es un prisma para ver otro modo de concebir lo humano. Otro aspecto que debemos señalar es la presencia de lo monstruoso en el personaje de Adela, una característica que tiene su origen en el gótico del siglo XIX y se ha proyectado y resignificado desde entonces. Adela es diferente y por ese motivo es, desde el punto de vista de los otros personajes y en ese universo narrativo, un monstruo. Su monstruosidad está focalizada en el cuerpo anormal. La narradora se detiene morbosamente en ese muñón, una pequeña protuberancia de carne que se movía con un retazo de músculo, pero no servía para nada. Adoptando el punto de vista colectivo, el personaje, consciente de su efecto sobre los otros, con su conducta perversa los humilla, a fuerzas de darle asco y miedo. Una presentación de lo abyecto que desafía la normatividad de lo humano. Pone en escena un cuerpo irreconocible, disruptivo respecto a la vida social, un monstruo. La metamorfosis de Adela se produce dentro de la casa, donde sufre un proceso de enajenación, dice la narradora. En sus ojos no había reconocimiento, una nueva anomalía que señala el enradecimiento del mundo y que trae al texto el peligro. Solo esa frase, y mediante un recurso propio de la literatura clásica, como es la metamorfosis, clausura el relato de aventuras que venía organizando la trama narrativa. La aventura termina en catástrofe, un hecho inexplicable y un héroe que se suicida dispuesto a la posibilidad de aprendizaje. Nuevamente, la narración desliza un principio, la imposibilidad de subordinar la literatura a la finalidad pedagógica. ¿Qué es una casa sino la protección máxima, el amparo, el abrigo? La escritora Mariana Enríquez logra, sin embargo, en esta historia, que la vivienda sea un abismo, un espacio donde cobra vida lo inerte, pero arrancándosela a alguien. Este terror medula, narrado por una niña, es doblemente pavoroso. Y esa necesidad de ir más allá del conocimiento de nuestros pensamientos. Por el miedo es más rápido y las fuerzas malignas en la casa de Adela reconocen el valor estético de la autora. Enríquez remueve las aguas a veces demasiado tranquilas de la literatura argentina y transforma los miedos básicos y deseos humanos en artes narrativos.
La casa de Adela esconde una densidad política mayor al resto de los cuentos, cifrada allí donde la oscuridad y la incomprensión reinan y potencian el alcance político de la lectura. Desde un presente traumático y dislocado, Clara, la narradora del cuento, recuerda su infancia gris en el barrio de Lanús, con sus casas esqueléticas y sus modestos jardines. Recuerda también una íntima relación con Pablo, su hermano, pero ante todo, obsesiva y fatalmente, Clara recuerda a Adela, la niña monstruo, y como la casa abandonada del barrio la hizo desaparecer, la última de las noches de un verano, entre sus mismísimas caras. Como un inmenso pero desconocido insecto, esta tenebrosa casa provoca pavores irracionales en los adultos y, como una suerte de insondables estructuras orgánicas, fundamentalmente la casa cuenta historias sobre sus antiguos habitantes y sus conductas, sobre el marchito jardín trasero. Estas historias revelan a Adela y a Pablo que, sensibles a la comunicación, se ven obligados a contestar y corresponder la fantástica interpelación con su presencia en la casa. La narradora, aunque miedosa, acepta ir con ellos. No puede abandonarlos a la negrura de su suerte. No podían entrar solos a la oscuridad. Una noche de tormenta, ingresan por la puerta de entrada que los esperaba misteriosamente. Dentro de ella, y ante una de las paredes, la inexplicable luz eléctrica que irradia el techo ilumina unos estantes pulcros y elevadísimos. Uñas, muelas, paletas, incentivos se exhiben como en las vidrierías de un museo incomprensible. La casa zumba en los oídos de Clara. Pablo se adentra en el interior, sordo a las demandas de su hermana. Un grito de Adela perfora las habitaciones. El haz de luz de la linterna de Pablo por fin la encuentra. Adela no había salido de la habitación de los estantes. Nos saludó con la mano derecha, parada junto a la puerta. Después giró, abrió la puerta que estaba a su lado y la cerró detrás de ella. La puerta ya no podía abrirse. Los hermanos llaman a sus padres y estos a la policía. La mirada adulta y oficial nada ve en el interior de la casa, ni estantes, ni puertas en pie, ni siquiera paredes. Todo ha sido derrumbado hace tiempo. No hay rastros de Adela. La narradora sentencia: nunca la encontraron ni viva ni muerta. Cuando el cuento parece encaudarse cómodamente en los presupuestos del género gótico, cuando el lector cree anticipar las posibilidades narrativas, se produce cierta disrupción con la aparición de la última cinta. Y esto, un ruido sordo que posiblemente suene a la violencia y a la metodología de la última dictadura cívico-militar. Adela no está viva ni muerta, está desaparecida. No obstante, aunque se habla de su desaparición, solo porque la narradora debe nombrar la ausencia, el término desaparecido, tan espesamente connotado para el imaginario, no llega, no emerge en el discurso. Y es que su uso direccionaría con cierta violencia a la interpretación, despojando al cuento de su armoniosa ambigüedad. Una serie de historias luchan por cobrar estatuto de verdad respecto de cómo fue que perdió su brazo izquierdo. Adela cuenta historias crueles y salvajes que desmienten la versión genética del fenómeno, a cargo de sus padres. Que la casa se la tragó, que las uñas y los dientes de los estantes son piezas o trofeos alegóricos de un torturador. Una interpretación legítima, pero cómoda. Reducir el cuento a esta lectura, se me ocurre, es como pretender explicar el deseo a través de un concepto, como querer calmar un miedo con una caricia. La ambigüedad racional que baña el cuento lo liberaría. Entonces,
de cualquier corse interpretativo. Lo alejaría de la asfixia alegórica y de la connotación sociohistórica. Si esto es así, cada lector proyectará en su interior de la casa el riesgo de sus ideas, el ansia de su expectativa, la forma de su angustia. Luego de la desaparición de Adela y del posterior suicidio de Pablo, este enloquecido de culpa por haber contagiado a Adela la obsesión por entrar a aquella casa, Clara vuelve una y otra vez a ella. Miro por las ventanas abiertas como ojos negros. La policía derrumbó los ladrillos y así quedaron abiertas. Teniendo en cuenta todos los datos, la historia te sumerge en el abismo del suspenso y el terror. Esto haciendo de esta una excelente obra. Finalmente, el trabajo de Enríquez vale la pena. El lector se involucra en la realidad del escenario. Cuando Enríquez quiebra esa normalidad inicial, surge una fractura expuesta que horroriza, pero de la que es imposible apartar la vista. En resumen, el terror aquí funciona en buena parte por una saturación de indicios dispuestos con sutileza en una bandeja de realidad que sustenta el verosímil.